8 historias de terror en una casa embrujada que nunca deberías conocer. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La advertencia retumbaba en mi cabeza mientras me acercaba a aquella casa. Dodger Street 47. Solitaria, con las ventanas cubiertas de telarañas. La puerta principal crujía al abrirse como si despertara de un profundo sueño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era frío, casi helado, la rutina de mi vida diaria se desmoronó en el instante en que crucé ese umbral. Era solo otro sábado, una tarde aburrida que buscaba cambiar. Pero ahora, el silencio que reinaba en la casa era opresivo. Se escuchaba un eco lejano que casi podía tocar, como un murmullo perdido en las sombras. Fui adentrándome, cada paso un golpe contra el corazón, cada crujido del suelo me hacía saltar, las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. Olor a humedad y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me llenaba de un mal presentimiento. Las sombras parecían bailar en las esquinas de mi visión, burlándose de mí. ¿Eran solo sombras o eran algo más? Sentí un nudo en el estómago, de repente, un portazo resonó en la planta de arriba. Mi corazón latía como un tambor. ¿Quién más estaba aquí? Intenté convencerme de que eran solo mis nervios, pero el terror se apoderaba de mí. Podía escuchar voces, susurros apenas audibles que me llamaban por mi nombre. Fue entonces cuando vi la puerta del pasillo cerrarse lentamente. No lo pensé. Corrí hacia ella, temiendo lo que pudiera haber entrado, lo que pudiera esperar, todo comenzó a moverse a mi alrededor. Una sombra pasó corriendo junto a mí, y un grito agudo recorrió el aire. No estaba solo. Los chillidos, cada vez más cerca, aumentaban la presión en mi pecho. ¿Era mi mente? No. Algo me tocaba. Algo frío y húmedo me rozó la mano. Sentí la urgencia de escapar, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura de alguien o algo emergió de la oscuridad. Su rostro era un vacío, ojos consumidos por la oscuridad. Me quedé paralizado, incapaz de gritar. Solo pude pensar, ¿qué es esto? La figura sonrió. Y fue entonces que comprendí, nunca debí haber entrado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieran ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La sombra se acercó más, alargando sus dedos esqueléticos hacia mí. Pude sentir el frío que emanaba de ella, helando mi aliento. Mi mente gritaba que debía salir de allí, que debía correr, pero mis pies seguían atrapados, como si el piso estuviera hecho de cemento. La figura se inclinó, acercando su rostro vacío al mío. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, una oleada de recuerdos fluyó a través de mí. Escenas de otra vida, de risas en el patio trasero, de abrazos cálidos, de una madre que me decía que todo estaría bien. Sin embargo, la oscuridad que me rodeaba se tragó esas memorias, convirtiéndolas en ecos distantes, como si nunca hubieran existido. La sombra susurró mi nombre, un sonido rasposo y escalofriante, esas palabras llevarían un peso que nunca podría comprender. No estás solo, murmuró. En ese momento, un fogonazo de luz iluminó la habitación, revelando un pasillo largo y angosto en el que vi más figuras, atadas como marionetas en un espectáculo macabro. Sus ojos vacíos me miraban, suplicando ayuda o quizás neutralizando cualquier impulso de intentar salvarme. Gritos roncos emitían desde sus labios y, por un momento, todo se tornó negro nuevamente. Cuando la luz se apagó, la sombra desapareció. No podía comprender cómo había pasado de un instante a otro. Respiré profundamente, intentando recuperar el control. Sin embargo, no duró mucho. Un ruido ensordecedor atravesó la casa. Como si cientos de voces clamaran a la vez, llenando el aire con un lamento desolador. Me volví, buscando refugio, cuando algo golpeó el suelo detrás de mí. Con un salto, me volví hacia la habitación contigua. Ahí, en la esquina, un espejo antiguo brillaba débilmente. Su superficie manchada reflejaba lo que parecía ser una habitación que no estaba presente en este plano. Me acerqué, abrumado por la curiosidad a pesar del miedo. En el espejo, vi a una niña. Su rostro era familiar, era la sonrisa que había perdido. Ella me señalaba,
sus labios se movían, pero no podía oírla. Una corriente de desesperación me recorrió al darme cuenta de que estaba atrapada en ese lugar, como las figuras que había visto antes. En el cristal, el aire se volvió más denso, el rostro de la niña se tornó en una mueca de terror y su voz se convirtió en un grito aterrador que resonó en mi cabeza. ¡Ayuda! El grito fue tan intenso que sentí que me atravesaba. En un intento por huir del reflejo, volví a la sala principal, pero algo había cambiado. Las sombras ahora casi se abalanzaban sobre mí. Un movimiento rápido a mi izquierda me hizo girar. Otro ser, más corpóreo, emergió de la oscuridad, con un rostro que evocaba un horror indescriptible en un mar de insatisfacción. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó hacia mí. Todo se volvió un torbellino confuso, gritos, sombras y sombras, un abrazo de dolor, me quedé impactado. En medio del caos, noté algo en el suelo, junto a mis pies. Un viejo diario, se me ocultó bajo el polvo y los escombros, emitía un leve brillo. Sin pensarlo, lo tomé. Cuando lo abrí, una ráfaga de aire helado recorrió mi cuerpo, y unas palabras escritas con tinta roja se destacaron en las primeras páginas. Aquellos que entran, no son quienes parecen, lo que estaba por descubrir en esas páginas podría ser la clave para salir de esta pesadilla o llevarme a un destino aún más aterrador. Las sombras se acercaban, el susurro comenzaba de nuevo. Y comprendí con horror que el verdadero terror estaba apenas por comenzar. Las páginas del diario crujían bajo mis dedos, cada palabra parecía poseer un eco, como un lamento en la penumbra. Aquellos que entran, no son quienes parecen. El significado de aquel enigma me atravesó, pero el terror no me permitió meditar en ello. Las sombras serpenteaban por los rincones, y la figura que había emergido al principio ahora se había unido a otras, formando una multitud de espectros que gritaban en un sinfín de idiomas olvidados. Con cada instante que pasaba, la presión en mi pecho aumentaba, como si la casa estuviera viva y respirando a mi alrededor. Una frase atrajo mi atención. La casa elige a sus huéspedes, pero nunca los deja marchar. Mis pensamientos se abalanzaron contra la idea de que esta situación era una trampa, un ciclo de sufrimiento eterno del que nadie había escapado. Sin embargo, pensé en la niña del espejo, su rostro resonaba en mi mente como un mantra angustiante. Si podía ayudarla, tal vez encontraría un camino hacia la libertad. De repente, un estremecimiento recorrió el ambiente cuando una de las sombras se precipitó hacia mí. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, pero el miedo paralizó mi cuerpo. Pude sentir el aliento helado de la criatura detrás de mí, un frío que caló hasta los huesos. Con un impulso repentino, di un paso al frente y me dispuse a ignorar las miradas vacías que me rodeaban. Aunque no sabía hacia dónde iba, el instinto de sobrevivencia me guió, corrí hacia el pasillo que había visto en la iluminación fugaz anterior. Las paredes se cerraban a mi alrededor como si la casa quisiera devorarme. Desesperado, cada puerta que pasaba parecía estar cubierta de un grosor oscuro de la oscuridad que no me permitiría salir. De repente, una puerta se abrió con un chirrido que hizo eco en la soledad. Era una habitación luminosa, pero el brillo era de un matiz púrpura que me hizo dudar. Aún así, no tenía otra opción. Entré, el ambiente en el interior era inquietantemente soñado, como si la realidad y la locura hubieran decidido danzar juntas. En una mesa, un teléfono antiguo sonó, una melodía disonante que resonaba, llamándome. Me acerqué, dudoso, y levanté el auricular. Al otro lado, una voz tambaleante, casi infantil, susurró, «No estás solo, ven a mí». Me dieron escalofríos. Pensé en la niña, pero antes de poder procesar lo que sucedía, el espejo del salón volvió a reflejarse en mi mente. Recordé el rostro aterrorizado de la niña. Quizás conectara con el misterio del lugar. Con el diario aún en la mano, decidí regresar. Lo que vi al salir de la habitación me heló la sangre. Las sombras que antes parecían distantes ahora se agrupaban en torno a mí, sus ojos brillaban con un fulgor asesino, y un murmullo escalofriante se había transformado en un clamor furioso. Un ser emergió del grupo, su rostro distorsionado y lleno de rabia repetía las mismas palabras, «Aquellos que entran». Mi respiración se volvió errática, mi reacción tuvo que ser inmediata. La desesperación alimentó mis acciones, corrí hacia el espejo, decidido a lo que sea que pudiera suceder. Al ver mi reflejo, todo se desvaneció nuevamente. La niña había aparecido, ahora más cerca, más real. «Ayúdame», suplicaba. Pero cuando extendí mi mano hacia el espejo, su superficie se agrietó, arrastrándome con ella hacia su horror. La sombra principal se abalanzó sobre mí con una velocidad impresionante. Su grito resonó con el eco desesperado de la niña, mientras el cristal se rompía a mi alrededor. Y en ese instante, todo se tornó negro, solo un susurro resonó en mi mente, «Tú eres uno de ellos». Desperté en el suelo, el diario mojado en mis manos,
palabras desdibujadas se escurrieron entre mis dedos. Miré a mi alrededor y el espacio había cambiado. Ya no había sombras. De hecho, todo lo que podía percibir era luz. Una luz cruda. Al alzar la vista, el tiempo pareció congelarse, pues el espejo estaba de pie ante mí, intacto, y ya no se reflejaba a la niña, sino a mí mismo, con una mirada que no me pertenecía. El reflejo que me miraba era una parodia de mí. Mis rasgos estaban distorsionados, mis ojos eran pozos oscuros llenos de horror y desesperación, como si el alma que habitaba mi cuerpo hubiera sido reemplazada por otra con sed de venganza. Retrocedí, pero cada intento se volvió en mi contra, la luz se hizo más intensa, casi opresiva, y el espejo empezó a vibrar, resonando con un sonido que se asemejaba a cadenas arrastrándose por el suelo. Intenté recordar cómo había llegado hasta aquí, el viaje que me había llevado a la casa, pero solo fragmentos se entrelazaban en mi mente confusa. La niña, grité, pero mi voz fue ahogada por el eco de miles de susurros que surgían de las paredes, cada uno más angustiante que el anterior. Ella es parte de ti, repetían, sin poder soportar más la presión de aquellos gritos. Decidí dar un paso hacia adelante, acercándome al espejo. Al hacerlo, la superficie pareció hundirse, como si el cristal estuviera hecho de agua. La tentación de tocarlo fue abrumadora, una fuerza invisible me atraía, como un imán. A medida que mi mano se acercaba, el rostro en el espejo comenzó a sonreír, una mueca retorcida que me hizo caer de rodillas. Ven, decía aquella voz que me parecía tan familiar, rasposa y acogedora, ayúdame a salir. Entonces, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y una grieta se abrió, revelando un abismo oscuro y profundo. Desde el interior, emanaron susurros familiares, ecos de vidas pasadas atrapadas, llamándome por mi nombre. Tú eres uno de ellos, porque ignoras tu destino. La realidad de aquellos murmullos me encadenó más que la oscuridad misma, me sumergí en la confusión. El miedo que anteriormente había alimentado mi instinto de supervivencia ahora se tornó en una aceptación amarga de que quizás no existía un camino hacia la libertad. Mientras tanto, esos ojos oscuros del espejo se agrandaron, y el reflejo comenzó a distorsionarse aún más. Tu pasado es el mío, se burló la figura, ahora manifestándose parcialmente a través del cristal. Podía sentir su risa helada arrastrándose por mi piel, temblé ante la posibilidad de que, en efecto, compartía algo más que un simple reflejo con esta entidad. Logré recuperar parte de mi voluntad y retrocedí tambaleándome. Fue en ese instante cuando escuché el llanto de una niña, proveniente de la habitación que había dejado atrás. Ayúdame, repetía, pero su voz ahora tenía un eco de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando. Necesitaba regresar, aunque eso significara enfrentar a todas esas sombras que había evadido. Caminé de regreso por el umbral. La luz se desvanecía a un lado, las sombras comenzaban a cobrar forma alrededor de mí, danzando en la penumbra con sus gritos lamentosos abriendo cicatrices en el aire. Debía correr. No podía permitirme dejar que esa entidad me atrapara. Supe que había algo más en juego. Los susurros me habían revelado la verdad, y esa verdad amenazaba con devorarme. La puerta hacia la habitación resonó con un eco casi simbólico ante mi inminente llegada. Al traspasarla, la escena había cambiado drásticamente. Todo lo que había sido vívido y claro se volvió tenuemente borroso y distorsionado, como si hubiera cruzado otro umbral. La niña estaba allí, pero ya no era la misma, su rostro reflejaba un profundo terror, y su sombra parecía alargarse y oscurecer el espacio a su alrededor. No te acerques, gritó, pero no pude evitarlo. Era como si un hilo invisible me atara al destino que todos atesoraban en sus gritos. Mientras me aproximaba, vi que la grieta del espejo comenzaba a expandirse en la pared, absorbiendo la luz, tronando caóticos ecos surgían de ella, como si todo el sufrimiento de la casa se hubiera concentrado en un desgarrador canto. Ellos vienen por ti, explicó la niña, aterrada, antes de que una sombra surgiera del rincón, alzando su forma hacia mí. Su esencia era la tapadera de toda la oscuridad que había experimentado, un rostro que reflejaba una fusión de pavor y ambición. Sin previo aviso, saltó hacia mí, y el instante se congeló. Sentí que la vida se escurría de mis dedos mientras el abismo se abría locamente en mi interior, pero antes de ser engullido, un grito resonó en el aire. Era el de la entidad del espejo que, a través de su dominio, reclamaba lo que creía que era suyo. Y en un instante decisivo, comprendí que no era solo un espectro rondando esta casa. Era parte de mí, todo lo que había temido se presentó ante mí. El eco de voces del pasado se elevó, y caí en cuenta de que la casa no solo había capturado a su huésped, sino también a parte de mi propia existencia. Justo cuando la oscuridad me envolvía, sentí un tirón en el tiempo. La luz de la habitación brilló intensamente, revelando verdades ocultas y miedos ancestrales, y mientras el abismo se abría y las sombras se agitaban, una última revelación atravesó mi mente. Entre ellos, había más de lo que podía procesar. La niña, los murmullos,
el espejo, y una historia ancestral que debía develarse antes de perderme en su abrazo, y justo antes de que todo se sumiera en la oscuridad, vi un rostro idéntico al mío acercarse al espejo. No puedes huir de lo que eres, resonó a través de la nada. La casa no había elegido a su huésped, lo había creado. La habitación ya no era la misma. Las paredes brillaban con un resplandor espectral que iluminaba solo áreas dispersas, mientras el centro permanecía ensombrecido, como un oscuro vacío que devoraba la luz. La figura de la niña se desvanecía en un mar de sombras y llantos, su miedo resonando en mi pecho como un martillo. Aquel grito que había escuchado antes de ser engullido por las sombras se repetía en un bucle, y ahora se convertía en un eco inquietante, convirtiendo mis pasos en una danza frenética entre lo real y lo sobrenatural. Ven, insistió la niña, y aunque su voz estaba recubierta de terror, una urgencia desconocida me empujó a acercarme. No podía dejar que la penumbra se apoderara de ella. Con cada paso, noté que los murales de la habitación parecían cambiar, imágenes de acontecimientos pasados surgiendo como fantasmas de un tiempo que ya no existía. Pactos inconfesables y rituales oscuros se manifestaban en el lienzo de la memoria de la casa, y pude sentir sus ojos en mí, observando cada movimiento. Más sombras comenzaron a tomar forma torcidas y distorsionadas. En el rincón, donde antes había un recuerdo borroso de un viejo armario, ahora había una figura monstruosa que me señalaba con dedos gélidos, mientras otras a su alrededor parecían rendirle cuentas, sus lamentos formando un crescendo asfixiante. «No te quedes aquí», advertía la niña, su voz ahora temblorosa como una hoja en el viento. «Debes irte antes de que ellos comprendan lo que eres». Un estallido de pánico me recorrió. La revelación de que mi existencia era un hilo frágil en este tapiz de horror casi me paralizó. La figura del monstruo se acercaba lentamente, sus labios resquebrajados dejaban escapar un aliento helado que helaba la sangre. Mientras trataba de retroceder, las sombras comenzaron a ascender sobre mí, un abrazo frío que me hacía perder el aliento. Era como si cada voz que había escuchado anteriormente se unió en un grito de alarma, alertando a esa criatura de mi presencia. Desesperado, giré hacia la niña, pero la grieta en la pared comenzó a cobrar vida, sus extremos retorciéndose como serpientes listas para devorarme. «Hay un camino, ve hacia el espejo», gritó, y su desesperación colisionó con mi miedo. Sin pensarlo, corrí hacia el espejo, el único objeto que había logrado mantener cierta dignidad ante la brutalidad de la casa. Pero en el momento en que mis manos tocaron su superficie, sentí que una ola de energía me atravesaba. A través del cristal, vislumbré otro lugar, una habitación idéntica a esta, pero con una atmósfera más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de dolor. Oí risas distorsionadas en el fondo y vi figuras conocidas, rostros familiares que nunca quise recordar. Eran los rostros de aquellos que amé y perdí. La casa parecía alimentarse de mi dolor, aumentando su poder a través de su espectro. «No mires», exclamó la niña desde el fondo, pero ya era demasiado tarde. La atracción del abismo era impredecible. Un impulso me llevó a empujar mi cuerpo más allá del espejo. Los haz de luces distorsionadas se confundieron en un caos indescriptible mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Nuevamente, experimenté la horrible traición del tiempo distorsionado. Las sombras se alzaron a mi alrededor, cobrando forma, pero esta vez eran diferentes. Cada rostro era una parte de mi historia, mi dolor y mis secretos. Rocé uno de ellos, y al instante, visiones de traiciones, pérdidas y promesas quebrantadas invadieron mi mente. Eran las almas que la casa había reclamado, e igual que ellas, mi esencia estaba atrapada en sus brazos tenebrosos. El reflejo de la niña dentro del espejo se tornó más vívido e inquietante. «Ellos no son lo que parecen. Tienes que romper el ciclo», dijo con lágrimas en los ojos, y su mirada penetrante parecía atravesarme, recordándome que el tiempo se estaba agotando. Mientras las manos frías de las sombras me demandaban, sentí su impulso hacia mi pecho, llevándome al borde de un abismo donde todo estaba en juego, pero... En el último instante, el espejo resonó nuevamente, como un canto de condena. Sentí como la casa se sacudía, como si entendiera mi decisión y empezara a luchar contra mí. «No te dejaré escapar fácilmente», resonó la voz de la entidad, seguida de un rugido que prometía arrastrarme hacia un destino oscuro e irrevocable. Con un último esfuerzo, atisbé el brillo en los ojos de la niña y, en un acto impulsivo, decidí desafiar a la casa. Pero la oscuridad contraatacó, cerrándose en torno a mí como un paracaídas. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello de luz brotó desde el espejo, iluminando el espacio y revelando lo que había estado oculto por tanto tiempo. El estruendo era ensordecedor, y antes de que pudiera procesarlo, un grito se alzó por encima del eco de las sombras, y se combinó con el lamento de la niña. «El vínculo debe romperse», el intenso brillo me arrastró de nuevo hacia el espejo, donde el vacío absoluto me envolvió completamente, y la única claridad que quedaba eran los ojos de la niña, llenos de esperanzas rotas y promesas jamás cumplidas, y entonces,
todo desapareció en un súbito silencio. La calma que siguió al estruendo era opresiva. Me encontraba envuelto en la oscuridad, pero esta vez no era del todo negativa. Era un lugar intermedio, como una larga respiración antes de un susurro escalofriante, pero no sentía el peso de la casa, ni las sombras acechantes. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en un pasillo nuevo, cuyo aire estremecía como un viento invernal que atrapaba mi aliento. Las paredes estaban revestidas de un papel desgastado y agrietado, y la iluminación era tenue, proyectando sombras largas y retorcidas que parecían tener vida propia. Delante de mí había puertas cerradas, cada una marcada con un número apenas legible, como si fueran vestigios de una vida pasada atrapada en el tiempo. El silencio era abrumador, y mis pasos resonaban desmesurados. Recordé las palabras de la niña, el eco de su desamparo resonando en mi mente. El vínculo debe romperse. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La casa estaba jugando con mi mente, obligándome a encarar mis propios demonios. Me pregunté si había una salida a este laberinto de horror. Decidí avanzar. La puerta más cercana, la número 7, parecía vibrar con una energía extraña. Colocando mi mano sobre el pomo, sentí un escalofrío profundo que me recorrió el brazo, como si algo estuviese latiendo detrás de ella. La empujé con cautela y se abrió con un chirrido que retumbó en mis oídos. Al cruzar el umbral, me encontré en un cuarto completamente diferente, uno que parecía pertenecer a otro tiempo. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero aún conservaban una elegancia melancólica. Un piano de cola estaba situado en un rincón, cada tecla aguardaba ansiosamente a ser tocada. En el centro de la habitación, una figura vestida de blanco se movía despacio, su rostro estaba oculto por una especie de velo. Mi corazón se aceleró. Este lugar estaba impregnado de un aire nostálgico, como un recuerdo distante que se negaba a desvanecerse. De pronto, la figura se detuvo y giró lentamente hacia mí. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una tristeza infinita. «Ven a tocar», dijo con una voz que resonaba como eco de un sueño. Nadie ha tocado las melodías de este antiguo hogar desde que la oscuridad llegó. Mis manos temblaron mientras me acercaba al piano, la niña flotando en mi mente, instando a que no cayera en la trampa de la casa. Pero el anhelo de entender y liberar a quienes habían sido atrapados por la casa era fuerte. Me senté ante el piano y, casi en automático, mis dedos comenzaron a deslizarse sobre las teclas, produciendo una melodía que resonaba con nostalgia y dolor. Mientras tocaba, la atmósfera cambió drásticamente. Las paredes parecían vibrar con la música, y las sombras en la habitación comenzaron a corear, danzando y girando alrededor de mí en un torbellino de desesperanza. La figura en el velo se acercó, extendiendo sus manos hacia mí. «Nos has despertado», murmuró, su voz un gélido susurro que se entrelazaba con mi melodía. Pero no hay perdón. Solo más oscuridad. De repente, el piano emitió un grito agonizante, un lamento que encadenó mi alma a las notas. La habitación comenzó a girar, fragmentándose, el vertiginoso movimiento aplacando mis sentidos. Las sombras se arremolinaron alrededor de mí, llevándose la melodía que había comenzado, y comenzaron a transformarse en figuras distorsionadas que parecían atormentadas, gritando en una lengua desconocida. «No puedes detenerlo», proclamó la figura. El velo había caído, revelando un rostro desfigurado, gris y marchito. «Ellos están aquí. Y vienen por ti». Un terror renovado invadió mis venas. Solo tuve tiempo para dar un paso atrás antes de que el suelo se rompiera bajo mis pies y me hundiera en una oscuridad aún más profunda que antes. Grité, pero no había ningún sonido. Estaba siendo arrastrado hacia un lugar donde no existirían la luz ni el tiempo, hacia una condena eterna donde solo habría murmullo y desesperación. La última imagen que vi antes de ser tragado por las sombras fue la figura del piano, sonriendo. Un rayo de locura, y entonces, todo se desvaneció en absoluto silencio, y lo último que sentí fue el frío. La oscuridad me abrazó con su frialdad abrumadora, como si me hubiera tragado por completo. En un instante no había nada, ni sonido, ni forma, ni tiempo. Pero, como una cruel broma del destino, la oscuridad comenzó a transformarse lentamente. Una luz tenue emergió en alguna parte, brillando con un fulgor débil y esbozando contornos vagos a mi alrededor. Desperté impulsado por un grito, o quizás por un eco de mis propios pensamientos. Me encontraba de nuevo en una habitación, oscilando entre lo familiar y lo desconocido. A mi alrededor había espejos coquetos con la luz, deslustrados pero reflejando fragmentos de formas que creía reconocer. Las imágenes eran una mezcla de lo que había visto y de lo que había sentido, pero los rostros estaban distorsionados, como si la misma realidad se burlara de mí. En el fondo, el eco del piano resonaba con un murmullo lejano. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba en una serie de pasillos infinitos, cada uno inmerso en una penumbra inquietante. Una sensación de ser observado se instaló en mí,
como si las sombras mismas se burlaran en susurros de mi confusión, decidí avanzar, sintiendo un impulso casi animal de encontrar una salida. Mis pasos resonaron en el suelo frío, y pronto llegué a un cruce. Las puertas estaban alineadas a ambos lados, cada una con un número que revelaba algo más que simple numeración. Abrí la primera, en su interior encontré un vestíbulo cubierto de polvo, con fotografías adornando las paredes. Cada imagen capturaba miradas vacías, momentos congelados de felicidad, pero había algo en sus ojos que chillaba un desasosiego profundo. Una de las fotografías cayó al suelo con un estruendo, haciendo que el eco retumbara en mi cabeza. Cuando agaché la vista, vi que no era simplemente un retrato, era un grabado de mí, sonriendo, pero el reflejo de mis ojos estaba lleno de terror. El vínculo debe romperse, repetí, recordando las palabras de la niña. Era posible que la casa hubiera creado mi imagen para atraparme aún más en sus garras. Un escalofrío recorrió mi columna cuando comprendí que cada una de esas caritas en las fotos podía ser una víctima, una fragmentación de sus almas condenadas a bailar en el limbo que era este hogar. Continuando hacia la otra puerta, la número 3, un ruido procedente del interior me detuvo. Era un rasguño sutil, casi imperceptible, como si algo o alguien estuviera pidiendo ayuda. Abrí la puerta con suavidad, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había un pequeño niño, acurrucado en una esquina, su rostro manchado de lágrimas. Sus ojos, amplios y aterrados, me miraban como si yo fuera la última esperanza. Están viniendo, no dejes que te atrapen, susurro, temblando, no les hables, no les cantes. El niño retrocedió un paso al ver la forma de mi sombra proyectada en la pared, y otra vez resonó en mi mente la advertencia, no cantes. Pero en mi interior se agitaba el impulso de liberar a los atrapados. Mis propias dudas, entrelazadas con el eco de aquella melodía olvidada, amenazaban con romper mi voluntad. De repente, la luz en la habitación comenzó a fluctuarse, tiñendo todo de una sombra ominosa. Las paredes parecían cerrarse, y de las esquinas surgieron figuras etéreas que se retorcían y se acercaban, sus lamentos entrelazándose con el sonido de una canción lejana y melancólica. Fue entonces cuando el niño gritó, ¡corre! En un impulso, di la media vuelta y corrí, dejando atrás la habitación y al niño, sumido en un creciente terror, sintiendo cada vez más cerca el aliento gélido de lo desconocido, pero el eco de su advertencia resonaba en mi mente como un mantra, reconociendo que el verdadero test no era huir, sino encarar lo que estaba persiguiéndome. Con cada giro de pasillo, las figuras comenzaron a aparecer, pero no eran sombras sino siluetas de rostros retorcidos que susurraban secretos antiguos. Los rostros eran cada vez más familiares, cada uno concibiendo un dolor que resonaba en mi propio ser, sus ojos vacíos reflejaban mi propia desesperanza. Nos has olvidado, repetían al unísono, y la presión en mi pecho aumentaba, incapaz de separar la realidad de la locura. De repente, todo se oscureció de nuevo y sentí dos manos frías que me aprisionaban por los brazos, un roce casi caricia, demasiado cercana para sentirme seguro. La figura de la niña apareció en la negrura, sonriendo con una dulzura engañosa. No tengas miedo, dijo, mientras sus ojos se tornaban eléctricos. A veces, el vínculo tiene que ser restablecido. Y en ese instante comprendí la verdad aterradora. Tal vez era yo quien estaba destinado a reemplazar a aquellos atrapados. En el caos de la conmoción, sentí que el tiempo se detuvo. La oscuridad se abalanzó sobre mí, y antes de perder la noción, un último grito rasgó el aire, rompe el ciclo. Entonces, todo se desvaneció nuevamente en un silencio ensordecedor, y no supe si volvería a despertar. La negrura era completa, un abismo de incertidumbre que me envolvía como una segunda piel. Sin embargo, el silencio no duró, una sinfonía de susurros comenzó a rodearme, como un viento helado que arrastra a las almas perdidas. Me encontré de nuevo en el vestíbulo polvoriento, pero esta vez los espejos parecían temblar, reflejando no solo mi cara angustiada, sino también un trasfondo distorsionado que me trajo una sensación de inminente peligro. Las fotografías en las paredes comenzaron a moverse, las bocas de aquellos rostros congelados se abrían lentamente, voraces por emitir un grito que solo yo podía oír. «Ayúdanos», suplicaban los ecos, y al mirar de nuevo, noté que algunos de esos rostros eran los de mis seres queridos, aquellos que jamás hubiera imaginado ver atrapados en este lugar. Mis padres, mis amigos, todos estaban en una mueca callada de agonía, sus ojos suplicantes pareciendo estirarse hacia mí. Intenté apartar la mirada, pero como si algo invisible me atara, mis ojos no podían escapar de su sufrimiento. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y el aire se hizo más espeso, como si estuviera siendo aspirado cada vez más hacia una vorágine en el tiempo y el dolor. «Rompe el ciclo», resonó en mi mente como un eco feroz, y me di cuenta de que no tenía otra opción. Caminé con pasos vacilantes hacia el piano, cuyas teclas estaban cubiertas de suciedad pero parecían más vibrantes que nunca. Empujado por un impulso incontrolable, toqué una nota, seguida de otra,
El sonido viajaba a través del tiempo, como un canto ancestral que resonaba en las fibras de esta casa. Pero en cuanto la melodía surgió, la atmósfera cambió. Las sombras se agitaron y comenzaron a formar figuras distorsionadas. Sus ojos se volvieron rojos como carbones ardientes y sus bocinas se llenaron de un griterío demencial. No cantes, gritaron los rostros prisioneros. Pero fue demasiado tarde. La música había despertado algo en la profundidad de la casa, algo que había estado atrapado, latente, esperando que se rompiera el silencio. Una ráfaga violenta de aire frío barrió la habitación, y las sombras comenzaron a acercarse, alargándose, volviéndose más humanas, más amenazantes. Sentí que el niño que había dejado atrás estaba con ellos. No les des poder, susurró su eco en mi mente, pero a medida que la melodía se sinceraba, mi voluntad se desvanecía, las figuras danzaban en la penumbra, sus movimientos lentos y fluidos pero llenos de una determinación homicida. Te queremos aquí, dijeron con voces que parecían un susurro de 1000 almas desesperadas. Un nuevo ser, una nueva historia. Tú eres el elegido. La música parecía manejar el tiempo mismo, y en un instante la habitación se transformó. Los espejos se rompieron, y las imágenes se vertieron en el aire como una lluvia de cristal afilado. Cortaron mi piel y el dolor me hizo despertar del trance, pero ya era demasiado tarde. Sentí como mi forma comenzaba a cambiar, los contornos de mi cuerpo desdibujándose en la marea oscura de su deseo. Con un último empuje de voluntad, grité y cerré los ojos, concentrando toda mi energía en recordar quién era. Un destello de luz brilló detrás de ellos, y el eco de las notas que había tocado se transformó. Con cada sílaba desgarradora, busqué el refugio en la luz, anhelando una salida, cuando un grito desgarrador retumbó a mi alrededor. El niño había sido atrapado. Al abrir los ojos, vi mi reflejo, no solo en un espejo, sino en todos los espejos de la casa. Eran fragmentos de mí, pero también una porción de todos los que habían caído en la trampa. Y entonces, en la lejanía, una nueva puerta se abrió. El sonido de la risa de la niña resonó, un eco frío que vibraba a través de los pasillos, tiñendo todo con su naturaleza engañosa. Ven a jugar, susurró. Y mientras me lanzaba hacia la nueva puerta, comprendía que no tenía más destino que ser una historia más de terror en esta casa. El ciclo había comenzado otra vez. Las figuras a mis espaldas lanzaron alaridos, llamados de aquellos que nunca pudieron escapar, mientras yo me adentraba en la oscuridad, dejando atrás todo vestigio de mi humanidad. Sin embargo, al cruzar el umbral, lo que encontré más allá fue un salón deslumbrante, donde una festiva celebración aguardaba. Las sombras se disipaban en sonrisas y risas, pero una mirada sombría y conocida atravesó la multitud. Algo, o alguien, me estaba esperando, y su sonrisa era la más desoladora de todas. Bienvenido, dijo. Era hora de que volvieras a casa. El salón, bañado en una luz casi irreal, se extendía ante mí como un jardín de insensatez. Las paredes estaban adornadas con serpentinas de colores opacos y globos rasgados que flotaban en un aire denso, saturado de una fragancia dulce y nauseabunda. Los rostros que una vez conocí, ahora eran sombras masqueradas de la risa, deformados por una alegría que forzaba la locura. ¿No estás contento de ver a tus amigos?, preguntó la figura que me había recibido. Su voz al rasgar era como un hilo de seda en el roce de un cuchillo. No podía apartar la mirada de sus ojos, que parecían dos pozos oscuros, reflejando toda la angustia que algún día había sentido. Sus labios, que formaban una sonrisa casi amistosa, no podían ocultar la manipulación que tejía en el aire a mi alrededor. Te hemos estado esperando, continuó, mientras miradas aterrorizadas de mis amigos atrapados se cruzaban con la mía. Ellos, alguna vez llenos de vida, ahora eran sombras danzantes, aún sosteniendo copas burbujeantes que rebosaban un líquido rojo oscuro, como si celebraran la purga de sus propias almas. Celebramos tu regreso y nuestra libertad. Me dio miedo dar un paso más, pero vi que algunos amigos me extendían las manos, y aunque eran pantomimas del pasado, no pude evitar el torrente de emociones que surgió en mi pecho. Las risas resonaban a mi alrededor, sus ecos en las paredes parecían burlarse de mí. Únete a la fiesta, gritó un ser conocido. La voz era la de mi mejor amigo, pero modulada en un tono que hacía eco de un dolor ancestral. No podemos salir, pero tú sí. Esta es la única manera. No. No es verdad, grité, sintiendo como mi corazón latía en mis oídos. Sin embargo, la música de la celebración era una llamada poderosa, imbuida de un ritmo que amenazaba con devorarme. Es un engaño, murmuró la voz del niño que había dejado atrás. La fiesta nunca termina, pero tú sí. Una oleada de pánico me atravesó mientras las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Ellos eran seres vacíos, custodios de un tormento interminable. La niña que había emitido esa risa inquietante apareció entre ellos, su cabello largo y oscuro flotando como humo, sus ojos centelleando con una chispa de travesura. No puedes dejarme ahora,
dijo con un tono melodioso, mientras levantaba su brazo como si quisiera arrastrarme al festín. Siempre hay espacio para uno más. Un frío repentino me atravesó, y las visiones de las fotos en las paredes comenzaron a desgastarse. En lugar de los rostros familiares, vi las manifestaciones de lo que seríamos, sombras ridículas y alargadas, caricaturas de nuestros propios miedos. La realidad comenzó a fragmentarse, pareciendo que el propio espacio se retorcía ante mí. Es un ciclo sin fin, gritó alguien del fondo, distorsionando aún más la alegría de ese salón. Aquellos que caen nunca regresan. Unas cuerdas invisibles me atravesaron, punzando en lo más profundo de mi ser. Miré a la figura sombría que me había dado la bienvenida y supe que los recuerdos que quería rescatar estaban siendo usurpados. Rompe el ciclo, clamé, recordando ese eco que resonaba en mi mente por segunda vez. Pero ya estaba atrapado en su red, y mientras una partida desenfrenada de sombras se lanzaba sobre mí, arrastrándome hacia el abismo oscuro, comprendí que la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, sellando para siempre la salida. Hola. Es tu cumpleaños, gritó la pequeña, coronando la carnicería que invadía el salón mientras comenzaba un nuevo canto. Todos quieren jugar entonces el aire se volvió fuego, los rostros que una vez amé se convirtieron en gritos ensordecedores, y la oscuridad se convirtió en una boca anhelante, abierta para tragarnos a todos en una vorágine de desesperación. Mientras mi grito se unía a los ecos de los que pertenecían a este lugar, una imagen desgarradora me golpeó. El niño, una vez más prisionero, ahora funcionando como catalizador de la tragedia. Y comprendí que esta celebración no era más que una transición, el preludio a un horror mayor. Aún por venir. El año transcurrió sin que lograra desprenderme del eco de aquella celebración. Aunque el rincón oscuro de mi mente susurraba que escapé, en realidad, fui absorbido por la casa, convertí mi horror en una nueva forma de prisión, otro baile macabro dentro de aquel salón marcado por risas frías. Mis amigos seguían ahí, atrapados, como sombras danzantes perdidas entre risas y lamentos. Nadie notó que el ciclo había comenzado otra vez, que nuevas almas habían cruzado el umbral, mientras celebrábamos lo que debería ser un cumpleaños. Las sombras se alimentaban de nuestra energía, del dolor y la desesperación de aquellos que habían caído antes. Se gestaba un horror interminable, y con cada año que pasaba, la esencia de esta casa se hacía más poderosa. Era un festín perpetuo de sufrimiento, en el que cada nuevo convidado alimentaba aún más la voracidad del lugar. La figura de la niña seguía a mi lado, su rostro hermoso, una fachada que ocultaba una crueldad fría. ¿Quieres jugar?, preguntaba con una voz que se desvanecía entre ecos, provocando que las risas resonaran aún más alto. Aunque en apariencia estaba en un lugar conocido, todo pulsaba entre la inseguridad y el desasosiego. Sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, cada momento una repetición de lo que ya había vivido. Las paredes se sentían cada vez más estrechas, como si la casa intentara reclamarme de forma definitiva. Pero había algo más, en lo más profundo de mi ser. La idea de romper el ciclo se aferraba con una fuerza inquebrantable. La niña no era más que la personificación de un destino que no deseaba aceptar. En cada risa, en cada grito, podía sentir que la corriente de mi propia historia se fusionaba con las de todos aquellos que ya habían pasado por aquí. Cada uno de ellos me miraba con ojos vacíos, reflejando la angustia de una batalla no peleada. Los susurros me atravesaban, atreviéndome a recordar lo que había emprendido antes de ser parte de este festín macabro. Una noche, mientras la celebración alcanzaba su apogeo, escuché la voz del niño una vez más. «¿Ayúdame?» El ciclo debe romperse. Fue como un destello iluminando todo el salón, y sentí que, por fin, tenía la clave para soltar la espada de Damocles que pendía sobre mí. Si podía encontrar a todos los atrapados, si podía unir sus pesares, tal vez se podría romper el vínculo con esta casa. Bajo el velo de risa y desesperación, me moví lentamente, buscando los rostros de aquellos que había perdido. Pero lo que encontré fue un hallazgo aterrador. Sus sombras eran réplicas de mí mismo, luchando por escapar, atrapadas en un torbellino de risas grotescas. La revelación me golpeó como una ola helada. Había sido mi propia oscuridad la que los había engullido. «Rompe el ciclo», susurré, consciente de que la niña me observaba. Su sonrisa retorcida se amplificaba. Pero el miedo se estaba apoderando de mí, y el eco de los gritos se intensificaba. «Bailen. Canten. Vean al nuevo huésped», clamó la figura detrás de la tabla, y toda la sala tembló con el entusiasmo de un público antiguo, sediento de sufrimiento. Y entonces, como una enfermedad que había estado latente, decidí enfrentar la oscuridad de mi alma. Con cada paso, el canto del niño resonaba, y las sombras danzaban, arrancándome el aliento. Mientras me movía entre las cercanías de mis antiguos amigos, su mirada vacía se convirtió en una luz en mi mente. «Podemos salir», grité, sintiendo que la casa temblaba. Las risas comenzaron a desvanecerse, y entre las sombras brotó un grito cuyo eco difícilmente podría manejarse. «¿Quieres ayudar a los que no pueden huir?»,
se manifestaron voces anhelantes. En ese instante, sentí que la esencia de mis amigos renacía al unísono dentro de mí. Era un viaje hacia la penumbra, un intento de liberar, sin perderme en la oscuridad. El vínculo se resquebrajaba, y las sombras se convulsionaban, pero la vida se abría paso. Recordé la tragedia que había infringido, permití que sus memorias fluyeran a través de mí, y su grito unió nuestras. Voces, salgan todos, clamé, y las sombras comenzaron a romperse, las sonrisas distorsionadas de mis amigos empezaron a desvanecerse como polvo en el viento mientras en el aire resonaba el eco de la esperanza, pero en el último momento, cuando nuestra luz brilló lo suficiente como para encontrar la grieta en la realidad, la figura de la niña apareció, más poderosa que nunca. «Creías que podrías escapar», susurró, y sus ojos eran agujeros de locura. «Siempre estaré aquí», prometió mientras el festín cobraba vida a nuestro alrededor. La fuerza del ciclo intentó reclamarnos, y el vacío se abrió, devorando nuestro grito de libertad. La grieta se cerró con un estallido, y en el último instante, antes de que la oscuridad volviera a envolvernos, una última imagen se cortó en mi mente, el salón, las risas vacías, y una sola palabra resonando como un eco. «Bienvenido, deje de ser quien fui», el ciclo se había renovado. Había vuelto de nuevo al principio, convirtiéndome en uno de ellos, un eco atrapado en el festín eterno, bajo la atenta mirada de la niña. Mientras levantaba una copa llena en una celebración que nunca terminaría, comprendí que el verdadero horror no había sido la casa en sí, sino la reveladora realidad de que nunca podría escapar de mí mismo y del horror que había creado. Quizás, tal vez, los que habían reído al principio ahora reirían con un eco de satisfacción. Era un juego que se repetía, y mientras alzaba la copa con miradas vacías a mi alrededor y una risa que nunca terminaba, comprendí que la casa no solo había reclamado a sus huéspedes, en realidad, ella había reclamado su alma. Y en la penumbra, ahora podía sentir, con cada latido, que la historia jamás se detendría y que la luz nunca volvería a ser parte de mi realidad. Porque siempre serían más, y ahora, siempre, siempre serían yo.